algunas imágenes para ilustrar estos pensamientos, me encontré con esta hermosa imagen que me parece muy simbólica y muy significativa. Hay un peligro latente que envuelve, abraza y que peligra a quien quiera transitar por allí. En segundo lugar, hay un camino que da la posibilidad o invita a esforzarse y transitar ese peligro o ese riesgo. Hay al final de la imagen una luz al final del camino que invita a ir a traspasar ese peligro. Y por último, hay un hombre transitándolo lentamente, pero de forma audaz, comprometida, corriendo hacia la oportunidad. Simboliza osadía, riesgo, intrepidez y determinación para enfrentar los riesgos y las amenazas que como seres humanos tenemos a diario. Pensando justamente en estos significativos pensamientos, me encontré esta semana con una noticia que me parece que ilustra el enfoque que queremos darle a la meditación bíblica en esta ocasión, mirando la oportunidad en la que el ciego Bartimeo se lanza de frente y no pierde la oportunidad de acercarse a Jesús y recibir el milagro. Vence obstáculos y es bendecido. Y en medio de eso me encontré con la noticia de un jovencito, de un adolescente llamado Álvaro Pacheco, que vive en una región muy lejana y muy del Uruguay interior, en medio del pleno campo. Reside en una pequeña localidad cuyo último censo da 27 habitantes, llamada Río de Pacheco. Está en la frontera con Brasil, en el departamento de Artigas, al límite con Brasil, al norte de nuestro país, cerca de la frontera de Brasil, próximo también a la izquierda a la frontera argentina. Y ese chico aparece como una noticia porque la escuela técnica donde estudia publicó, honrándole y dándole una motivación a los demás estudiantes, el caso de él. Como vive en medio del campo y la señal de internet es muy limitada, él tiene que salir afuera donde hay mayor cobertura y alguien de la familia le captó fotográficamente un día de llovizna, de lluvia, estudiando afuera con el frío de la jornada, en medio de la llovizna, guarecido por un paraguas con su celular, estudiando virtualmente. Es un símbolo de determinación, es un ejemplo de osadía, valentía, vencer obstáculos por determinadas determinaciones. Porque estas imágenes, estos relatos y estas realidades nos llaman la atención. Porque a menudo el ser humano, frente a las dificultades, los peligros y las amenazas, se queda paralizado sin salir a enfrentar las oportunidades. Lo mismo ocurre en nuestras propias vidas cuando en medio de los temores echamos manos a la oración y a la confianza en Dios y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas o muchas veces nuestro enfrentar a la oración no tiene una actitud realmente positiva y por eso muchas veces no salimos al encuentro, al cruce de las oportunidades y milagros que Dios tiene esperándonos. En una serie, no hace mucho tiempo, en estas mismas presentaciones, hicimos un estudio relacionado con la oración que Dios contesta y con la oración que Dios no contesta. Y allí mirábamos características de la oración que Dios está dispuesto a responder. Y allí mirábamos obstáculos en la oración que Dios no está dispuesto a responder. Así que hoy, en esta ocasión, mirando el ejemplo de aquel ciego Bartimeo que vivía en Jericó cuando Jesús pasó cerca, aprovechando él, dio un ejemplo de una actitud respecto a la oración que sale al cruce de las oportunidades y de los milagros que Dios tiene esperando. Y en esta ocasión queremos mirar 3 características de la oración o la actitud de oración de Bartimeo
que son oportunidades para que tu actitud y acción de orar te ponga en la oportunidad de que Dios conteste tus oraciones. Y antes de posicionarnos en las 3 características o requisitos de la oración que Dios contesta, mirando este ejemplo de Bartimeo, quiero compartir contigo la letra de una hermosa oración que habla del Dios de lo extraordinario, del Dios de lo inusual, y dice la canción: está buscando hacer algo nuevo en este lugar. Algo nuevo en tu vida, algo nuevo en tus limitaciones, algo nuevo en tu parálisis, algo nuevo en tu desesperación, como lo hizo con Bartimeo. Y está esperando hacer algo nuevo en este lugar. Y la canción dice: y yo listo estoy. Voy a decidirme, voy a creer, voy a esperar, y yo listo estoy. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. Lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe. Tu poder lo hace realidad. Y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor. Contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Recibiré lo que vas a hacer. Oh, te doy mi alma y corazón. Te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor, hoy. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Quiera Dios que tú y yo, en medio de nuestras parálisis de los temores, usemos el recurso de la oración de tal manera que tenga estas características para salir al encuentro
para ir al encuentro e interceptar la oportunidad que Dios está esperando que aprovechemos. Mirando el ejemplo de Bartimeo que comentábamos, miremos la primera acción que permitió que Bartimeo recibiera la bendición de Dios y respuesta a su necesidad y a su oración. En primer lugar, el versículo 47 nos dice que Bartimeo, cuando Jesús pasaba y se acercó a la ciudad, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él siente que Jesús pasa y averigua qué era lo que estaba ocurriendo, lo primero que hace es apelar a pedir el socorro, la ayuda, la gracia y la bendición de Jesús. En primer lugar, era una actitud de reconocer su impotencia, su limitación, y reconocer que la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios estaba a tal disposición que podía ayudarle. En primer lugar, lo que responde, bendice la oración de parte de Dios es una actitud de dependencia. Cuando yo dependo, cuando no solo me declaro impotente, limitado, sino cuando me pongo en las manos de Dios para que Él obre sin temor, sin desconfiar, sin ninguna clase de timidez, sino plena confianza sin igual. Allí estaba Bartimeo en esta actitud de dependencia. ¿Cuántas veces tú y yo, en medio de nuestros temores, conociendo el poder de Dios, entendiendo de la gracia de Dios, en vez de ir a depender y tirarnos en las manos de Dios para que Él obre, descansamos en las promesas de quienes nos rodean? Y a veces nos prometen una solución de trabajo, a veces una salida, a veces una gestión para solucionar algo, y nuestras vidas quedan en manos de los seres humanos que son tan limitados y fallan como nosotros. Qué bueno es tener personas a nuestro alrededor que se interesen y puedan actuar para bendecirnos como instrumentos de Dios. Pero cuando nuestra confianza descansa en ellos, y nunca nuestras oraciones son el primer recurso confiado y pleno, sino que muchas veces vamos a confiar en Dios después que agotamos todos los recursos humanos. Y eso significa que Dios queda en último lugar. Dependencia es cuando yo me declaro impotente y todos mis recursos son impotentes y confío en Dios. ¿Cuántas veces, además, nuestra dependencia es frágil cuando no solo descansamos en los demás antes que en Dios, sino que hacemos nuestros esfuerzos y trabajamos denodadamente sin considerar a Dios en nuestras oraciones? Hay cosas que tú y yo debemos hacer para que Dios bendiga y responda. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Sin embargo, cuando tú y yo hacemos nuestros esfuerzos sin considerar a Dios, estamos dejándole en segundo plano, y eso no es dependencia. A veces descansamos en nosotros antes que en Dios. A veces descansamos en nuestros propios esfuerzos antes que Dios. ¿Cuántas veces, en otras ocasiones, nuestra actitud es, en medio de la circunstancia, correr a Dios para que nos ayude, gritar: Señor, ten misericordia de mí? Pero sin embargo, cuando Dios empieza a demorar según nuestro tiempo a responder, y cuando nos parece que Dios no nos escuche, cuando nos parece que Dios no responde a nuestro ritmo, en vez de esperar el tiempo oportuno y la mejor forma que Dios en su sabiduría y en todo su poder sabio tienen para bendecirnos, en vez de esperar ese momento oportuno, le quitamos a Dios la custodia de nuestro problema y tratamos de hacerlo nosotros. En vez de seguir orando, nos enojamos con Dios, no queremos esperar el tiempo, el propósito y la soberanía de Dios y dejamos de orar. Le quitamos a Dios el problema. Es como si lleváramos nuestro vehículo o un aparato electrónico de casa al taller de alguien que lo repare y al otro día fuéramos a levantarlo, se lo quitáramos y lo lleváramos a otro taller. Sería un desprecio si al otro día, solo sin darle la oportunidad de que lo revise y lo arregle, lo sacamos y se los ponemos en manos de otros. Tú y yo muy a menudo, cuando oramos a Dios, pero no esperamos y empezamos afanosamente a encargarnos nosotros y a dar pasos al respecto, lo que estamos haciendo es quitándole al taller de Dios la posibilidad de bendecir y completar una obra maravillosa. Muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones porque no tenemos dependencia de Él, porque no descansamos en Él, porque no nos postramos en su presencia en una forma especial.
Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no sacó el problema de las manos de Jesús hasta que Jesús le contestó. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, el apóstol San Pablo viene hablando de la gracia de Dios y dice: porque de él dicen las Escrituras, en el momento oportuno te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. Ahora, Dios tiene una hora, Dios tiene un tiempo, pero tú y yo tenemos que aprender a esperar, a dejárselo y a depender de Él en una forma específica. Y sigue diciendo el apóstol, un poco más adelante: nosotros trabajamos junto a Dios y por eso les rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. En otras palabras, no desaprovechen la misericordia, la gracia y la bendición de Dios. Dependan de Él, tírense en sus brazos, esperen hasta que Él obre. El relato continúa y Jesús, pasando frente a Bartimeo, Bartimeo entonces le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dependencia plena. Pero en segundo lugar, el relato dice que la gente que estaba por allí al lado, que querían monopolizar la bendición de Jesús y abrazarse a la cercanía de Jesús y egoístamente evitar que otros recibieran la bendición para que Jesús no se distrajera en otros, eran egoístas, comenzaron a hacerle callar y reclamarle que no molestara. El versículo 48 entonces dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le reclamaban que callase, pero él, dice el relato, clamaba mucho más. A menudo los muros y dificultades de tus pruebas, de tus dificultades, de tus temores, de los míos, hace que en vez de sobreponernos, apenas vienen las primeras pruebas, apenas esperamos un tiempito y Dios no contesta, apenas vienen los primeros acontecimientos donde la espera se alarga y nuestra desconfianza empieza a no creer en Dios, a no apostar por Él, a no creer que Él es fiel, que nunca llega tarde, que bendice, y muy a menudo, como seres humanos, no confiamos en la gracia de Dios. Y tal vez nuestra dependencia es fuerte al comienzo, pero no es tenaz y no tiene una confianza desarrollada. Así que en segundo lugar, la actitud de Bartimeo, además de una dependencia declarada y poner en las manos de Jesús, no cesa de clamar y de esperar hasta Jesús pasa cerca y él insiste. Todavía Jesús no se había dirigido a él, todavía Jesús no le había contestado, todavía Jesús seguía en medio de la multitud que lo aprisionaba y lo tenía. Y sin embargo, aunque la multitud le hacía callar a Bartimeo, porque molestaba, Bartimeo sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es confianza. La dependencia es la declaración de mi impotencia. La dependencia es mi declaración que antes de buscar cualquier recurso, de buscar su gracia y esperar en Él. La segunda es confianza. Y la confianza tiene que ver con que contra viento y marea puedo esperar, puedo depender y puedo tener certeza que cuando llevo mis problemas a Él, Él me va a oír. Aún Jesús no había tomado contacto con Bartimeo, aún no había venido a recibirle, aún no había venido a bendecirle, aún no le había mandado a llamar, pero la confianza es aquello que está lleno de certezas, no por las circunstancias que se vean o no, sino por quien maneja las circunstancias, que es Dios. Todavía no había visto evidencias de la posibilidad del horizonte abriéndose en oportunidad, pero sabía que la oportunidad la manejaba la fidelidad y el amor de Jesús. Confianza es eso. Así que en segundo lugar, si tú y yo queremos que nuestras oraciones sean contempladas y bendecidas, tenemos que tener confianza. Confianza. Jairo era un hombre que vivía en el tiempo de Jesús, era un hombre importante, alguien reconocido. Pero los importantes, los reconocidos, los que tienen o tenemos determinados privilegios de bendición, de salud, de bienestar, también tenemos un área donde tenemos limitaciones. Y Jairo era uno de esos. Y entonces el relato dice que su hija estaba enferma gravemente y Jairo, aunque era alguien importante y conocido en la sociedad, no le importó humillarse, no le importó el que dirán y fue al encuentro de Jesús.
Y sale al encuentro de Jesús en una de las circunstancias para pedirle que le bendijera, que fuera a sanar a su hija, que fuera con él a su casa. Y logra que Jesús empiece a caminar con él hacia su casa. Sin embargo, en medio del camino la gente le frenaba, la gente le retenía a Jesús. Jesús se entretenía sanando, enseñando, bendiciendo. Viene por allí una mujer, intercepta a Jesús, es sanada. Jesús queda haciéndole preguntas que parecían secundarias y simples y que no tendrían sentido. Y yo me imagino que para la mente de Jairo, esperando el milagro y la gravedad de su hija, quería llevarlo a Jesús cuanto antes. Y Jesús se entretenía conversando cosas secundarias para él con una mujer que ya había sido sanada y bastaba. Y sin embargo, Jesús no llegaba a su casa. Y sin embargo, el relato dice que Jairo no se movió de allí hasta que Jesús fue con él. Y tuvo la paciencia, la confianza, porque aunque las circunstancias le decían que su hija agravaba más y que el tiempo pasaba, y vienen los ayudantes de su casa a decirle: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, a pesar de que las circunstancias ya no tenían expectativas humanas, Jairo siguió pegado a Jesús y no cesó hasta llevarlo a su casa. Esperó el tiempo. ¿Por qué? Porque las circunstancias le decían: no hay más esperanza. Pero la confianza y la fe no dependía de las circunstancias, sino en el Dios de las circunstancias, y se pegó a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos aprender a no poner nuestros ojos en las tormentas y las circunstancias, que sí son reales, sí tenemos que considerarlas, sí tenemos que evaluarlas, sí tenemos que enfrentarlas, sí tenemos que conocerlas? Pero nuestra fe no puede ser sacudida por las circunstancias, sino que tiene que ser movida y sostenida por el Dios que maneja las circunstancias. En primer lugar, dependencia. Es poner en las manos de Dios y no quitarle los problemas. En segundo lugar, es confianza. Es no fijarse en las tormentas o las circunstancias, sino esperar, porque Dios nunca llega tarde y no falla. Había una mujer, en un relato, por supuesto, que lo que trata es enseñar una lección, que dice que vivía con su casa al borde de un monte muy alto. Y en pleno invierno el sol no le llegaba a la gran parte de la casa porque el monte se lo tapaba. Entonces, un día leyó que en la Biblia decía que si nuestra fe fuera tan grande, podíamos decir a los montes que se corrieran y los montes se correrían. Por supuesto, era una figura, una imagen que Jesús quería decir que cuando tenemos nuestra fe, no hay obstáculo que se pueda poner porque Dios está a cargo. Pero ella leyó aquello y creyó que era tan literal, y entonces tenía su monte al lado y dijo: Señor, si tú dices que nuestra fe va a mover los montes, yo te pido que quites este monte porque quiero tener sol en el invierno. Así que oró a la noche. A la mañana se levantó, corrió las cortinas y allí estaba el monte. Así que mirando el monte le dijo: ajá, yo sabía que tú ibas a estar allí. Saben, muchas veces nuestras oraciones son como la de esa mujer. Son osadas, audaces, pero sin fe. Porque oramos por una cosa, pero en nuestro interior creemos o sabemos que eso no va a ocurrir. Eso no es fe ni confianza. Eso es usar la oración por las dudas o jugar con Dios. La fe plena es la que tiene confianza. El versículo 49 nos presenta el tercer requisito para que nuestras oraciones sean bendecidas, para salir al encuentro de las oportunidades de Dios, para salir al cruce, para salir a la encrucijada donde nos esperan las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 49 dice de esta manera: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Después de la dependencia y de ponerle la situación en las manos de Jesús, no se la sacó, aunque no vio respuesta. Y aunque Jesús no le dio ninguna señal de bendición, dependencia. En segundo lugar vino la confianza. Y aun cuando confió, Jesús seguía atendiendo a otros y no había ni una pizca de posibilidades. Y su problema aumentaba y su miedo aumentaba y sus temores aumentaban y no había oportunidades. Pero confianza es mirar no las circunstancias, sino a Jesús. Así que seguía mirando a Jesús. Y en tercer lugar, recién después de toda esa escena, recién después Jesús le escucha
y le dice a los demás: mándenlo llamar, tráiganlo acá, quiero bendecirlo. Miren ustedes, tuvo que hacer un juego y un ejercicio de dependencia y esperar. Tuvo que hacer un ejercicio de confianza plena y esperar. Y en tercer lugar, cuando Jesús le manda llamar, dice que él inmediatamente se puso de pie. Y ese ciego que estaría tal vez en la mendicidad, quieto, sin oportunidades, sin esperanzas, se quita una capa que tal vez cubría sus pies, que le daba abrigo, que le protegía tal vez de los rayos del sol en alguna ocasión o del frío en el tiempo de invierno. Esa manta que que le impediría levantarse y correr, la quita de lado, quita ese impedimento, ese abrigo, porque lo va a sustituir por otro abrigo mejor, que era la respuesta, la gracia, la cercanía y la misericordia de Dios. Y quitando ese obstáculo, se puso de pie y fue derecho a Jesús. No cuestionó, no dudó, no interpeló a Jesús preguntándole: ¿por qué no actuaste antes? ¿Por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué me dejaste tantos años así? Cuando tuvo la oportunidad, se levantó y fue. Y el tercer requisito que Bartimeo usa para que su oración fuera respondida se llama acción comprometida. Comprometió sus acciones. Su dependencia era espiritual y mental y emocional. Su confianza era espiritual, mental y emocional, pero su acción fue física, fue de compromiso, fue de dar pasos, fue de hacer algo. Muchas veces nuestras oraciones no son bendecidas porque nos sentamos a esperar que los demás nos resuelvan las situaciones, que los demás se encarguen de respaldarnos, o que Dios se haga cargo de todo, mientras no solo no hacemos lo que Dios espera que hagamos, sino que muchas veces hacemos cosas contrarias a lo que Dios quiere, y por eso nunca vamos a lograr la respuesta de Dios. Acción comprometida. ¿Saben? Yo he descubierto que muy a menudo las respuestas a las oraciones no llegan porque no estamos dispuestos a sacrificar algo, a desprendernos de algo, a tirar algo que nos está molestando. Ese hombre se deshizo de la capa que era el símbolo de la protección humana y se aferró de Dios. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas por Dios porque no estamos dispuestos a despojarnos de algo. Queremos que nuestra familia cambie, que un hijo, que un esposo cambie de actitud, pero hacemos todo lo contrario. Somos orgullosos, no les hablamos, les hacemos la vida imposible, o no hacemos algo para mover sus emociones, para lograr que dé un pasito más en esa situación. Y entonces nuestras acciones no son comprometidas. No estamos dispuestos a pagar un precio. No estamos dispuestos a dejar la comodidad para hacer acciones comprometidas. Muchas veces queremos mejores trabajos o queremos progresar en nuestros trabajos, pero no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de llegar en hora, de cumplir, de conocer los requisitos de nuestro patrón o las normas escritas o no escritas de nuestra realidad para ser mejores funcionarios. Muchas veces queremos progresar en nuestro trabajo, pero no estamos dispuestos a estudiar o a perfeccionarnos. Muchas veces queremos que nos ingrese más dinero o tener más clientes, pero no tenemos una acción comprometida. Esperamos que todo pase. Muchas veces lo que no hacemos no hace que Dios respalde lo que vamos a ser bendecidos porque no estamos haciendo nada. Y otras veces lo que hacemos va contra los planes de Dios, o va contra lo que Dios esperaría, o va contra las personas que nos rodean, o va contra quienes pueden bendecirnos, o van contra la realidad. Y la gran pregunta es si estás buscando situaciones que cambien, ¿cuál es tu acción comprometida? Si esperas sentado y crees que Dios te va a resolver todo, Dios te va a decir que hay cosas que dependen de tu compromiso. Por eso Él no se quedó esperando y dijo: si quiere bendecirme va a venir acá. No, se levantó y fue a donde estaba Jesús. Eso habla de un hombre que no solo dijo: si Jesús me atendiera, si tuviera una entrevista con Él, si pudiera escucharme. No, salió al encuentro con acciones comprometidas. Las acciones comprometidas son oraciones llenas de dependencia, de confianza que no le quita lograr a Jesús hasta que Él responde. Pero en tercer lugar, de acciones comprometidas que van en la línea y en la dirección del corazón de Dios y que no obstaculizan sus planes, que no sabotean sus milagros, porque muchas veces
lo que es diferente en tu familia y no puede mejorarse, lo que es diferente y no se puede solucionar en tu trabajo o en tus emociones o en tus planes o está trabada determinadas cosas, tiene que ver con que estás boicoteando el plan de Dios con acciones contrarias a la bendición. Esta linda expresión musical dice de esta manera en una de sus partes: algo nuevo se siente, algo nuevo comienza. Hoy desciende la lluvia, trayendo bendición, con símbolo de la lluvia como lo refrescante, la salida, el obrar sobre la sequía. No parecería, pero se estaba viendo, Dios nunca llega tarde. Hoy extiendo mi mano para recibir, algo nuevo comienza. Acción comprometida. Se escucha tu voz hablándome, se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda a mí. Me dice no temas, estoy aquí para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir, algo nuevo comienza para mí. Se escucha un río descender, inundando todo alrededor. Se ve la cosecha lista ya, y yo me preparo a celebrar, para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir, algo nuevo comienza para mí. Dependencia, confianza y acción comprometida. Tal vez Dios no ha obrado todavía, tal vez no has salido al encuentro tú de la bendición y por eso no la has recibido. Tal vez estás paralizado por el miedo, por la falta de fe, por el desánimo. Aquí hay 3 requisitos para que la bendición de Dios llegue. Tú y yo tenemos que salir al encuentro de esa bendición. Como aquel ciego Bartimeo no se quedó en su lugar, gritó, llamó, clamó. Dependencia. Y cuando Jesús todavía no lo registró ni le dio señales, y cuando la gente le quería hacer callar, su confianza era tan plena que fue por encima de las limitaciones y los temores. Confianza. Y cuando Jesús le manda a llamar, él se levanta y va. No espera que Jesús venga.
comprometida era su acción. ¿Qué te está faltando? Tal vez te falta dejar de intentarlo solo. Tal vez te falta creerle en serio. Tal vez te está faltando vivir con acciones comprometidas que no saboteen el plan de Dios, sino que respalden lo que Dios quiere hacer. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo que vas a hacer.